Cómo los divorcios transforman el mercado habitacional. ¡Apa! Atención, bajo el título De la pareja al monoambiente, el trabajo sostiene que el aumento de divorcios y separaciones impulsa la formación de nuevos hogares, especialmente unipersonales, y refuerza la demanda de alquileres y viviendas pequeñas. Ya estamos en comunicación con Fernando Álvarez de Celis, director de la Fundación Tejido Urbano. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación, al contrario. Tradicionalmente, Fernando, los jóvenes, ¿no?, eran quienes se independizaban y buscaban justamente estos monoambientes. ¿Ahora son los divorciados los que le están ganando la pulseada por los departamentos chicos? Bueno, nosotros hicimos una investigación respecto al cambio demográfico que está pasando en la Argentina en los últimos 20 años. Lo que encontramos es que esto de la familia que uno tenía como papá, mamá y 2 hijos, el hogar de 4 personas desapareció o casi es inexistente, y hoy lo que predomina son los hogares unifamiliares. El 40% de los porteños vive solo, y ahí la explicación son varias. Hay gente que no se casa, gente que vive más años y enviuda y por eso vive sola, pero también tenemos esto nuevo que se duplicó en los últimos 20 años la cantidad de divorcios. Antes estaba en torno al 4% de la población y hoy está en torno al 8%, pero por ejemplo, los adultos entre 55 y 65 años, el 22%, según los registros, está separado. Y eso implica obviamente que cambia o que aumenta la cantidad de hogares en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país, producto de esta relación. Te doy un ejemplo: desde 1980 hasta la actualidad hay 3 millones de habitantes en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, casi que se triplicaron la cantidad de hogares. Bueno, ¿cómo se explica eso? Con el aumento de personas que viven solas, hogares más pequeños, hogares monoparentales. ¿Qué es esto? La mamá o el papá viviendo solo con uno de los hijos. Entonces, bueno, eso es un nuevo panorama sociodemográfico de la ciudad de Buenos Aires. Quisimos reflejarlo con esto, que se llama De las parejas, que era el núcleo familiar, al monoambiente. Cada vez más gente viviendo y con una cuestión mayor, que es no tienen el dinero para comprar una nueva propiedad y terminan alquilando. Por eso también uno de los efectos es el aumento de la inquilinización en la ciudad de Buenos Aires. Casi el 40% de los porteños son inquilinos. De esos inquilinos, el 13% está separado, con lo cual un 13% del total de inquilinos son personas separadas. Eso obviamente la década, en el siglo XX casi no existía, separados, alquilando. Bueno, estas son las nuevas tendencias y quisimos reflejarlas en este informe. ¿En qué porcentaje se multiplica esa demanda de vivienda cuando una pareja se separa? No, por eso, te diría, el ratio es 1,6, ¿qué quiere decir? Sí. 2 es cuando se separan y forman una nueva vivienda, pero no todos los divorciados no viven solos. Algunos vuelven a vivir con sus padres, es un fenómeno que se está dando. Otros vuelven a juntarse después de un tiempo, con lo cual vuelven a formar un nuevo hogar de 2 personas. ¿Y quién suele quedarse en la vivienda familiar? ¿Y quién es el que sale desesperado a buscar alquiler, Fernando? Bueno, en términos generales, es el hombre. No son todos los casos, pero en términos generales es el hombre. Después también hay que decir que cuando uno ve quiénes son los divorcios, porque también surgió de este informe como un contrainforme o algunas opiniones en las redes que decían, bueno, también el que está alquilando en pareja no se separa porque no puede alquilar, y eso también es verdad. Uno ve más divorcios en los que son propietarios que en los que son inquilinos. Ahí también tenés una relación, digamos, de que te doy el contraejemplo de eso. Cuando uno analiza quién forma nuevos hogares de los jóvenes, en términos más del 80% son chicos que al formar la pareja empiezan a alquilar, o sea que no pueden alquilar de manera individual y que alquilan una vez que conforman la pareja, con lo cual la conformación del hogar está muy atada al tema habitacional y al tema del hábitat en Argentina. Claro. Se llama el informe, les contamos, estamos hablando con Fernando Álvarez de Celis, director de la Fundación Tejido Urbano. El informe se llama De la pareja al monoambiente. Más allá del espacio físico, Fernando, ¿cómo cambia la economía de una persona que pasa de compartir gastos a sostener un hogar unipersonal? Bueno, pues primero, ahí lo que ves es que muchos eran propietarios, la mayoría eran propietarios, con lo cual no tenían, se habían hecho el gasto, digamos, en la vivienda, la compra, y no tenían el gasto mensual de pagar un alquiler o pagar una renta por esa vivienda, con lo cual aparece un nuevo gasto a uno de los divorciados, en términos generales, de tener que mantener otra vivienda. Y acá este es un dato también que es más cultural que económico, que es, igual la mayoría decide vivir solo, o sea, prefiere gastar mucha plata en ese alquiler y en términos generales no volver con los padres, no volver a formar pareja, independientemente de que ese gasto sea muy alto, pero es una decisión también individual de conformar un nuevo hogar unifamiliar. Digamos, en la Argentina hay una tendencia muy fuerte de la gente a vivir sola después de
haber pasado por un matrimonio, por una pareja. Demanda de monoambientes, de ambientes chicos, dos Claro. máximo, ¿no? Vuela justamente Uno o dos ambientes, digamos. por las separaciones, Lo que uno ve. uno o dos ambientes, no más. Ahora se dispara también no el más. precio del metro cuadrado, ¿no? De esas unidades chicas. Bueno, cuando uno ve en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el eje norte de la ciudad, el aumento de ese nicho, está atado a la gente que vive sola, pero obviamente los divorciados es una tendencia que se está dando fuertemente. Y bueno, mira, y te doy un dato. En 1990, por cada casamiento en el registro civil, había 2 divorcios. En la actualidad, por cada casamiento hay 4 divorcios. Fíjate cómo cambió el registro civil, lo que está haciendo, cómo cambia, y bueno, cómo va cambiando, digamos, la manera que nos relacionamos. Es decir, que no es una tendencia pasajera, sino una modificación, una transformación estructural. Y sí, esto que te decía antes, el 22% de las personas entre 55 y 65 años está separada. O sea, y esto hace que cada decil, en lo de 45 a 55 están en el 15%. O sea, a medida que la gente va envejeciendo, la separación diría que es exponencial. O sea, cada vez se separan, digamos, cada vez más grandes. Y ahí nosotros pusimos también de la conformación de un hogar, porque en muchos de los casos son hijos que ya están grandes y implica, digamos, esta decisión de vivir solo o esta necesidad de vivir solo. Claro. Los desarrolladores, inversores inmobiliarios ya están construyendo en base a esto, ¿no? Es que sí, hay un tema también Sí. que tiene que ver mucho con los edificios que se están haciendo ahora en la Ciudad de Buenos Aires a partir de que cambió el código urbano, la zona sur, en muchos barrios que no se permitían edificios, hoy se están permitiendo, y en esos barrios, como que se están permitiendo hacer edificios que antes no se podía, uno pasa y la mayoría de los carteles ve monoambientes, o un ambiente. O 2 ambientes, digo. Más de 2 ambientes no se construye tanto como antes, que se hacía 2, 3, 4 y semipisos. Hoy es monoambiente, 2 ambientes en los lugares donde antes no se permitía hacer edificios. Y pensar que muchos de esos son para alquiler también, con Claro. lo cual, nada, encaja esto que estamos diciendo nosotros. O sea, Exactamente. lo hace un inversor que para renta y sabe que ese nicho es más fácil de cubrir, porque, vuelvo a repetir, la cantidad de gente viviendo sola en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, es muy fuerte, y este nicho de divorciados entre 45 y 55, que aparte hay una cuestión también que no es menor, necesitan vivir, y hicimos a menos de 5 kilómetros de donde están los hijos. Claro. Pero también ahí hay una cuestión geográfica o territorial no es que se separe igual a cualquier lado, tiene una necesidad de quedarse cerca del entorno de la Claro. de la expareja, porque ahí es donde están los hijos, con lo cual también empiezan a aparecer distintas cuestiones o restricciones a la hora de alquilar. Sí, Fernando. además, perdón, Agus, el tema de la zona sur es que es mucho más barato, la zona sur de la ciudad. O sea, yo digo zona sur, Sí. lo separan de Rivadavia, digamos, por el Riachuelo, y de Rivadavia por el Río de la Plata. La zona norte es mucho más cara que la zona sur, y la zona sur tenía muchos lugares que no se podían construir, muchos barrios como Boedo, Parque Patricio, Parque Chacabuco, Flores, Sí, que no San estaba Cristóbal. San Cristóbal, que no estaba permitido construir, cambió el código, lo hizo Larreta antes de irse, y a partir de eso hay un montón de edificios construyéndose en esa parte de la ciudad con monoambientes, también porque son más económicos que los de zona norte, que son mucho más caros que los de zona sur. Por eso también todo tiene que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no? Totalmente. Fernando, para cerrar, un consejo. Seguramente alguien del otro lado escuchando dice, che, me estoy por separar. ¿Qué hago? Estoy buscando techo. ¿Qué le dirías? No, bueno, la verdad que a mí una apreciación individual, lo que vos colectivamente es esto, que a cierta edad, digamos, te diría casi pasando los 40 años, hay una probabilidad muy fuerte de que te separes, digo, eso lo dan las cifras, y que hay que ir preparándose, digamos, para tener algún ahorro para poder financiar todo esto, que es un gasto muy caro a la hora de generar, digamos, el tema de la vivienda hoy, el alquiler representa el 42% del ingreso familiar a la hora del gasto. Bueno, fíjate que si encima te separás y todo lo que estamos haciendo ahora, la cantidad de dinero que uno gasta luego de separarse y demás es muy fuerte. Entonces, bueno, nada, tener en cuenta ese tipo de gastos cuando vas pasando los 40 años, por lo menos. Bueno, muchas gracias. Qué caro es divorciarse al final. De, Uf. todo, ¿eh? De la pareja al monoambiente, este informe. Muchas gracias, Fernando Álvarez de Celis, por este ratito. Ustedes, Un placer, gusto. director de la Fundación Tejido Urbano, a partir de esto que comentábamos, cómo los divorcios transforman, ¿no?, el mercado habitacional. Bueno, 45 minutos ya pasaron de las 14 horas. Sí. Vuela. En un ratito María Roca, viene Joan Zweig y claro,
Juli Tarrés con educación financiera. Por favor, Atención, hasta recuerdan, las ¿no? 17 horas estamos La acá. diferencia entre bonos y acciones. Hoy hice la tarea de Número leerse. 1. Me acordé. Sí, claro. Ayer fue eso. Porque después el viernes nos toma lección, ¿viste? Y es difícil. Hay que retener toda esta info. Demasiado. Y mucho dato duro, además. Sí. Cualquier cosa nos copiamos. Sí. No digamos nada. Pero, ya olvidate, tengo el machete somos hecho. expertos en eso, además. Más música pensada para